¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Iván Herros, bienvenidos a 2018 Elecciones, esta transmisión especial que hacemos posterior al debate que acaba de concluir entre los aspirantes a una diputación local en el Distrito 23 de Álvaro Obregón. Y para hablar de este tema tengo aquí a dos invitados a quienes les presento a continuación. Está conmigo Moisés Sabanero, él es licenciado en Derecho por el ITAM, bienvenido. Muchísimas gracias, Iván, un gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, y también les presento a Carlos Cervantes, licenciado en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Mucho gusto con la invitación. Gracias, estuviste conmigo en el predebate, justamente hablando también de este distrito, así que bueno, pues me gustaría escuchar su primera lectura con respecto a este debate y después entraremos en materia tema por tema, si les parece. Claro que sí. Bueno, a mí me pareció algo muy lamentable el que no hayan estado presentes dos de los candidatos que contienden por la diputación en el distrito 23 de Álvaro Obregón. Hablo concretamente de la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia y del candidato del PRI. En este proceso yo creo que es fundamental que todos y cada uno de los candidatos presenten ante los vecinos y los ciudadanos sus propuestas y su eje de trabajo, ¿no? En caso de que llegaran a ser electos para este cargo tan importante como lo es representar a todo un distrito local en este primer Congreso de la Ciudad de México. Entonces sí destacar que es lamentable el que se ausenten de este diálogo, de este debate, y yo creo que eso afecta a los ciudadanos y a la democracia en general. Carlos. Sí, yo también coincido con esa parte. Desafortunadamente no vinieron los candidatos tanto de la candidata de Morena y el candidato del PRI. Desconocemos la razón por las que no se presentaron, pero yo creo que lo fundamental en la democracia es llegar a dar a conocer las ideas de que uno va como representante, tiene que hacerlas llegar a darlas a conocer a la ciudadanía, cómo va a trabajar y cómo las va a desempeñar dentro de la nueva Constitución también. Así es, y justamente este tema que tocas, el de la nueva Constitución, tenemos pues las figuras de las alcaldías ahora, el nuevo Congreso, y por supuesto todo esto con base en la nueva Constitución de esta capital, y justamente ese era el tema central de este debate, la Constitución política de la Ciudad de México y qué políticas se impulsarán al respecto. ¿Creen que los candidatos respetaron este tema? ¿Tuvimos propuestas? ¿Escuchamos algo de ello? Adelante. Bueno, en mi opinión yo creo que los candidatos que estuvieron presentes en el debate plantearon propuestas muy interesantes. Creo que fue un debate muy propositivo en ese sentido. He tenido la oportunidad de ver y darle seguimiento a otros debates, igual por candidaturas a diputaciones locales, y he visto muchos ataques, mucha denostación entre los candidatos, y yo creo que si algo caracterizó a este debate en particular fue justamente el carácter propositivo de todos y cada uno de los candidatos, del candidato y las candidatas que estuvieron presentes, y yo creo que eso es algo muy bueno. Creo que pudieron orientar un poco más sus propuestas a lo establecido en la Constitución, a la nueva Constitución de la Ciudad de México, pero creo que en general fueron propuestas muy, muy interesantes, ¿no? Destaco en particular, se mencionó y se habló mucho sobre el sistema anticorrupción, la transparencia en general, y eso con base a las reformas y leyes que se aprobaron en la actual legislatura, en la Asamblea Legislativa, y creo que eso fue algo muy, muy interesante. De acuerdo. Sí. Y más allá de los ataques, como bien comenta, sí hubo más propuestas en este debate. A mí también me agradó esa parte, que fue más propositivo, no hubo de tanto ataque de tú te has robado esto, tú te has hecho esto, te hace falta esto, sino que sí se enfocaron a propuestas. Igual y pues se desviaron un poquito del tema central de la Constitución y cómo se puede emplear en el Distrito 23 y cómo lo van a enfocar en caso de ganar. Yo creo que también sería interesante decir ¿qué se va a hacer más allá de solamente voy a llegar y pretendo apoyar de esa manera, sino cómo lo van a llegar en caso de ser mayoría o en caso de no serlo en el Congreso? De acuerdo. Ahora, en materia de seguridad, bueno, este distrito presenta algunas problemáticas. Escuché algunas propuestas de las que estuvieron hablando los candidatos, pero me gustaría que hiciéramos un análisis al respecto. ¿Qué opinión te merece, Carlos, con respecto a las propuestas de seguridad? Bueno, con respecto al tema de seguridad, sí vi que fue un tema recurrente. Creo que el candidato que lo tocó de manera un poquito más particular fue el candidato por la Ciudad de México al
al frente, Pablo Montes de Oca. Él incluso habló de homologar o actualizar la actual legislación que hay en torno a la seguridad, incluso planteó una reforma a la ley orgánica de la Procuraduría en la ciudad, a la propia Secretaría de Seguridad Pública en la Ciudad de México, y homologarlo a lo que viene a ser el nuevo sistema penal acusatorio a nivel federal. Yo creo que eso es algo muy importante, y además hay que tomar en cuenta que en la Ciudad de México la incidencia de delitos menores ha aumentado drásticamente, casi exponencialmente, a partir justamente de la aprobación de este nuevo sistema hace ya unos años. Y entonces yo creo que eso en lo particular fue un tema que me pareció muy interesante. La candidata del Partido Verde mencionó también lo de reforzar las cámaras de seguridad, y yo creo que justamente esta visión, de un lado un enfoque un poco más gradualista, legislativo, y el otro un poco más técnico y de la administración pública, creo que complementa muy bien lo que es un tema tan delicado como la seguridad en Álvaro Obregón, que es una delegación muy problemática en este sentido. Sí, creo lo comentábamos en la tarde, que precisamente qué se iba a hacer a corto y mediano y largo plazo. A mí sí me hubiera gustado escuchar un poquito más de qué se pretende de inmediato, ¿no? Llegando el primer día en el curul, qué se va a proponer y qué se va a hacer. Después, en los primeros 100 días de gobierno, cómo se va a trabajar, el tema de la seguridad, y si realmente el tema funciona. Si no, modificarlo y crear otra manera de evadir la delincuencia en Álvaro Obregón, que es de una forma muy complicada. No solamente es de decir vamos a poner más policías o vamos a poner otras cámaras de vigilancia. La prevención, también tocamos el tema, ¿no? No tocaron ese tema de prevención. A mí sí me hubiera gustado escuchar de quiénes son los jóvenes, quiénes están a ver, por ejemplo, en el tema de prevención, Carlos, ¿qué se puede proponer para legislar en cuanto a prevención? Una propuesta que a mí me gusta, que la he escuchado, es acerca de llevar olimpiadas en la Ciudad de México, ¿no? O sea, crear por delegación por equipos de fútbol, equipos de básquetbol, equipos de esas disciplinas, y que tengan un encuentro en X lado, puede ser en Tlalpan, puede ser en Cuauhtémoc, puede ser en Xochimilco, en cualquier lado, y llevar el deporte a los jóvenes, porque muchas veces no tienen o no tenemos el apoyo necesario, o ya están enviciados los lugares de drogadicción y todo eso, que no es sano para el deporte, y debemos de jalar más a los jóvenes para enfocarlos, encaminarlos al deporte, y podríamos tener algún medallista en el futuro, no sé. Claro, nos hicieron falta propuestas de inclusión, ¿cierto? De los jóvenes, de qué se podría hacer en materia de arte, de cultura, para evitar la delincuencia. Sí, algo que creo que yo también que pudo haber estado un poco más presente en el debate fue la dinámica y el trabajo que se va a tener en coordinación con los futuros alcaldes, ¿no? Recordemos que la Constitución ya prevé esta figura en vez de las jefaturas delegacionales, y la alcaldía es un gobierno de acción mucho más directa y cercana con ahora sí que los vecinos que componen la alcaldía, y por lo tanto yo creo que involucra un trabajo y una coordinación mucho más directa y cercana con los legisladores, ¿no? Entonces yo creo que ese tema faltó un poco reforzarse un poco más, y bien lo planteaba ahorita Carlos. Yo creo que en materia de seguridad la mejor política pública es la prevención, y qué mejor manera de hacerlo que promoviendo el deporte, la cultura, que al fin de cuentas son las bases sobre las que uno puede prever que los jóvenes caigan en temas tanto de drogadicción como de involucrarse con el crimen organizado, ¿no? De acuerdo. Estoy platicando con Moisés Sabanero y Carlos Cervantes en esta mesa posterior al debate entre quienes aspiran a una diputación local por el Distrito 23 de Álvaro Obregón. Vamos a un corte y regresamos.